Ok, hola amigos del comercio, ¿qué tal? Les saluda Martín Tumay. La polémica que se ha armado en torno a los colegios, las pensiones que hay que pagar en los colegios privados y el tema de la actitud de algunos colegios, ¿no? Para eso me acompaña Crisólogo Cáceres, él es presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios ASPEC. ¿Cómo se encuentra, señor Cáceres? Un placer, Martín, y un honor estar dialogando contigo y con toda tu audiencia. Se ha armado una polémica alrededor de los colegios en medio de esta crisis. Exactamente, ¿por qué cree que está esta polémica en vigencia actualmente? Básicamente porque los padres de familia consideran que el servicio que les están brindando los colegios no tiene la calidad o la idoneidad de vida, ¿no? Ellos consideran de que las clases presenciales que ellos contrataron originalmente tenían ciertos atributos, los cuales estas clases virtuales no tienen. Los reclamos de los padres señalan que, por ejemplo, están recibiendo videos que les envían los docentes con una rutina de 3 minutos o 5 minutos y eso es todo, y consideran de que eso no es lo que contrataron. Y si a eso se suma el hecho de que los colegios se han negado reiteradamente a rebajar el monto de las pensiones, aduciendo que el costo de la clase presencial y el costo de la clase virtual es idéntico, bueno, eso ha generado primero un desconcierto y luego un malestar que se va incrementando en los padres de familia. Y es exactamente la gran polémica, ¿no? Los padres se quejan porque no es lo que contrataron y bajo Exacto. su parecer, como presidente de ASPEC, estas clases virtuales no están a la medida de lo que se está cobrando. ¿Eso es así Claro, para usted? sí, pero ello ¿a qué se debe? Se debe a la falta de estandarización. Cada colegio está dictando las clases como mejor le parece, o sea, según su saber y entender. Y eso es lo más inadecuado que puede pasar en un sistema educativo, en el cual todo debe estar normado, todo debe estar regulado y estandarizado. ¿Qué ocurre? El Ministerio de Educación expidió una resolución viceministerial que aprueba una norma técnica según la cual se establece cuáles son las características del servicio educativo que deben brindar los docentes de los colegios públicos. Empero, esta norma técnica no es de cumplimiento obligatorio para los colegios privados. En otras palabras, a los colegios públicos sí se les ponen normas para que las clases sean dictadas de una manera tal que los padres de familia y los estudiantes se sientan satisfechos. En cambio, a los colegios privados se los deja libres para que hagan lo que quieren. Y eso es precisamente lo que están haciendo lo que quieren y dándole a los consumidores un producto que ellos consideran deficiente. Ahora bien, los colegios privados aducen de que el costo, repito, es igual porque ellos ya realizaron las inversiones al inicio del año y que el hecho de que los chicos no vayan al colegio y el hecho de que ya no se pague luz, agua, guardianía y mantenimiento es irrelevante. Dicen que ellos ya gastaron. Y ese es un argumento que está utilizando también las universidades. Ellas sostienen que si se rebajaran las pensiones, se reduciría, esto implicaría reducir personal, implicaría echar maestros a la calle. Entonces, un poco que hacen lo que siempre suelen hacer las empresas privadas, ¿no? Es decir, que cualquier medida que sea en beneficio de los consumidores va a implicar un grave perjuicio para el negocio en cuestión. Pero a la vez hemos recibido correos de padres de familia en los cuales nos adjuntan documentos que muestran que la pensión, cuando haces el análisis, te das cuenta que el costo de pagar los salarios a los profesores es un costo muy reducido, no es el 80% del costo como manifiestan los colegios, sino pues el 40% o el 35%, pero no el 80%. Entonces hay un amplio margen de ganancia para los colegios, el cual evidentemente no quieren reducir, ¿no? Mientras que todos los peruanos estamos reduciendo nuestros ingresos porque la cuarentena nos ha cogido y nos impide salir a trabajar, es mi caso, por ejemplo, pero no me puedo quejar porque es una medida de salud pública que hay que acatar, los colegios quieren mantener su privilegio de ganar lo mismo. Y eso es inaceptable, y eso es lo que persiguen los padres de familia, y lo que se refleja también con nitidez meridiana en la encuesta que ha realizado Aspect sobre el tema. Antes de entrar en esa encuesta, que la tenemos al detalle con varios gráficos que usted nos ha facilitado, quería preguntarle exactamente lo que usted sostenía ayer, creo que en dos canales de televisión, que los colegios están viviendo en una irrealidad. ¿Eso es así a su parecer? Sí, claro que sí. Porque, a ver, el sistema educativo y el sistema económico en general está frente a un hecho inédito en la historia del Perú y de la humanidad. Este hecho impide varias cosas. Primero, que las personas salgan a trabajar, que las personas tengan dinero disponible, que los ahorros se estén consumiendo, que muchos servicios estén dejando de ser prestados y un largo etcétera. Es decir, la situación económica del país se ha visto drástica, dramáticamente alterada.
frente a ese hecho, pretender, como pretenden los colegios, que a ellos no les pasa nada, que los padres tienen que pagar oportunamente las pensiones, es vivir en un mundo irreal, vivir en una dimensión paralela, en un universo paralelo. Entonces, yo les aconsejo, es más que aconsejar, les pido que reconsideren su posición, que es hasta cierto punto intransigente, y empiecen a seguir el ejemplo de algunos colegios que ya están bajando poco a poco la pensión. Hay algunos colegios, ya hay de todo, ¿no? Por ejemplo, hay colegios que están bajando las pensiones en un monto de 5%, lo cual linda prácticamente con la burla, ¿no? Porque una reducción de la pensión del 5% es un costo marginal. Hay una señora que me escribía y me decía, a mí me han bajado la pensión en 12%, pero es curioso, porque ese 12% es lo que nos subieron para este año. Entonces, me han bajado la subida de precio, no me han bajado nada más. Y el servicio ya no es igual, sino es de menor calidad que el que tenía el año pasado. Entonces, si a esto le sumas el hecho de que los colegios no exhiben, a pesar de que se les solicita, su estructura de costos para que los padres sepan si lo que ellos argumentan es real o no, porque en la estructura de costos está establecido cuánto les cuesta a ellos prestar el servicio educativo. Pero mientras los colegios no cumplan con eso, mal podemos creerles de que el 80% de lo que se cobra por pensión va al pago de profesores, ¿no? Es más, solo para, como nota marginal antes de ir conversando, hemos recibido reclamos no solo de padres de familia, sino también de docentes. Los docentes nos refieren de que, por ejemplo, en el mes de marzo, que elaboraron solamente una semana, eso fue lo que les pagó el colegio, una semana de trabajo. Pero a los padres de familia les han cobrado el mes entero. Entonces, ¿cómo puedes conciliar ambas cosas, ¿no? O sea, por un lado los colegios te dicen, pobrecitos profesores, que nosotros cobramos prácticamente para que todo el dinero sea para ellos, nosotros no ganamos nada, somos prácticamente una institución caritativa, así que por favor paguen la pensión entera. ¿Cómo concilias eso con el hecho de que muchos docentes nos escriban y nos digan exactamente lo contrario? Y esta ya es la última antes de entrar a esta encuesta que ha tenido mucha recepción, señor Cáceres, es el tema de lo que usted mencionaba del Ministerio de Educación, ¿no? ¿Me escucha, señor Cáceres? ¿Está ahí? Sí, te escucho perfectamente. Lo que pasa es que en este momento está entrando una llamada. No te preocupes, seguimos. Ahorita se cuelga. Ok. Cuélguele usted y volvemos porque no tenemos justo su imagen, no la estamos captando. ¿Puedo colgar y no va a pasar nada? A ver, cuelgo entonces y otra indicación. Ya colgué. ¿Seguimos Listo, conectados? Ahí. Exacto, ay, qué bueno. Ya estamos conectados. No me atreví a colgar porque dije, capaz que se suspende la... Sí. Ok. Sí. Volviendo a la conversación, justamente usted decía que el Ministerio ha otorgado una disposición, una directiva que no exige a los colegios de manera obligatoria. Entonces, ¿el error quizás ha sido desde el Ministerio? ¿Usted considera eso o no? No, lo que pasa es que el Ministerio de Educación está actuando en el ámbito de las competencias que le son propias, ¿no? Que tradicionalmente le han sido propias. Pero estamos frente a una situación distinta que amerita que el Ministerio de Educación tome medidas que anteriormente no había tomado. Es por eso que esta medida de determinar cuáles van a ser las características o atributos de la educación virtual que dispensan los docentes de los centros educativos públicos solo se refiere a ellos, pero no a los privados. Pero ya va siendo tiempo de que esta norma técnica... A ver, les voy a explicar un poco saliéndome del tema. Lo que ha aprobado el Ministerio de Educación es una norma técnica. Las normas técnicas son normas de cumplimiento voluntario. Hay una norma técnica para cada actividad. Por ejemplo, hay una norma técnica que te dice cómo fabricar calzado deportivo, una norma técnica que te dice cómo fabricar jeans, una norma técnica que te dice cómo fabricar enchufes, una norma técnica que te dice cómo fabricar recipientes de latón, etc. O sea, la norma técnica es un conjunto de reglas que sirven para que los fabricantes y los comerciantes comercien productos con un mínimo de calidad. Sin embargo, las normas técnicas, todas ellas, se caracterizan por ser voluntarias. En el presente caso, ¿qué es lo que ha pasado? El Ministerio de Educación ha aprobado una norma técnica, reitero, de cumplimiento voluntario para los colegios privados, pero sí obligatorio para los públicos, referido a cómo se deben dictar las clases, cómo los profesores deben dictar las clases. Pero los colegios no la están acatando porque no tienen en realidad por qué acatar. Por eso lo que pide ASPEC es que esta resolución viceministerial 088-2020 del 2 de abril último se convierta ya y deje de ser una norma técnica y se convierta en un reglamento técnico. El reglamento técnico, a diferencia de la norma técnica, sí es de cumplimiento obligatorio. Allí sí, entidades públicas, entidades privadas tienen que acatarlo, no hay discusión. Entonces, es el momento de que el Ministerio de Educación dé un paso más allá y expida un reglamento técnico para garantizar que la educación que se imparte a distancia sea una educación que cumpla y respete estándares mínimos de calidad. Ok, perfecto. Entonces, ahora vamos con esta encuesta que ustedes han preparado y básicamente refleja el malestar de los
de los padres de familia en estos momentos, ¿no? Yo veo acá una primera encuesta es 90%, ante la Sí. pregunta, ¿está satisfecho con las clases virtuales que se dictan a sus hijos? ¿Cuál ha sido el resultado para esa pregunta? Primero, El señor Cáceres, que nos... 90%, un rotundo, un categórico, un incontrastable 90% de padres de familia se encuentran insatisfechos con las clases virtuales que reciben sus hijos. Y eso es explicable por lo que acabamos de comentar, ¿no? Cada Sí. colegio está dando las clases, entre comillas, de la manera que mejor le parece. No hay una estandarización. Lo que buscan las normas técnicas o los reglamentos técnicos, que esperamos que haya un reglamento sobre esto, buscan estandarizar el servicio, hacer que cumpla determinados requisitos mínimos para garantizar la satisfacción del usuario, lo cual no sucede en la actualidad. Por eso este 90% refleja claramente eso. Los colegios están haciendo lo que mejor les parece y ello va en contra de los intereses educativos de los jóvenes educados. Señor Cáceres, antes de seguir con la encuesta, que nos detalle dónde estuvo esta encuesta a disposición, a través de qué medio y cuántas personas participaron. La encuesta estuvo colgada por un día en el Facebook de Aspect. En el Facebook de Aspect te conducía un link donde habíamos creado un formato virtual. Este formato virtual contenía 5 preguntas que se llenaban marcando una opción sencilla. Claro, hemos levantado mucha más información porque hay padres que han dado más información, pero hemos puesto la más relevante. Se marcaba y el padre sencillamente marcaba entre las opciones la que más le parecía. Así que eso nos permitió que 42.993 padres de familia llenaran la encuesta en un día, lo cual constituye un hito histórico en la historia de la defensa del consumidor en Perú, porque nunca antes se había hecho un estudio, sobre todo en tan corto tiempo, de tal magnitud, comprendiendo padres de familia de 24 regiones del país. Es decir, nosotros tenemos una data que la vamos a dar al Ministerio de Educación gratuitamente. En realidad está disponible para todo el que quiera verla, como un aporte de la sociedad al gobierno para que pueda adoptar medidas concretas. Y esta información que obtuvimos de estos 42.933 padres de familia de 24 regiones está referida a 10.451 colegios, que constituyen el 20% de todos los colegios del país. Entonces, esta es quizá la muestra más grande que se ha podido hacer en relación al nivel educativo o a la infraestructura o a los deseos de los padres de familia. No se ha hecho nunca antes en la historia del Perú esto. ¿Y ahora por qué? Porque los padres están manifiestamente contrariados por lo que están recibiendo. Y de la contrariedad o de la insatisfacción a la indignación hay un solo paso. Así es que estamos Claro. enviando a tiempo este mensaje para que toda la comunidad educativa pueda adoptar sobre la base de esta información las medidas que corresponden. Entiendo que también tienen el dato de los colegios con más reclamos a nivel nacional. Si nos podría detallar también, por favor. Sí, los colegios, las 5 regiones con mayor cantidad de reclamos son Lima, Arequipa, Callao, La Libertad y Piura. Y en el caso de Lima, los distritos con mayor cantidad de reclamos son Los Olivos, Chorrillos, San Juan del Urigancho, el Cercado de Lima y San Miguel. Ok, ok, ok. Entonces, acá tengo la siguiente pregunta de la encuesta que tengo es, desde que comenzaron las clases virtuales, ¿en cuánto ha rebajado la pensión el colegio privado donde tiene matriculado a su hijo? Ahí, ¿qué nos podría detallar? La respuesta es que el 69% de padres de familia informan que los colegios no han reducido las pensiones. O sea, prácticamente el 70% de colegios informan que no se ha reducido la pensión. En cuanto al 31% restante, lo que sucede es que la reducción de las pensiones ha sido en unos casos irrisoria, como comentábamos hace unos instantes, del orden del 5% hasta el 10-12%. Y los padres consideran que, dadas las características del servicio que están recibiendo, una reducción de 12% es insuficiente. Y eso te lleva a la siguiente pregunta, que Sí, es ¿en ¿en cuánto cuánto considera consideran los padres que se que debería reducir la debería... pensión? Exacto, sí, y ahí cuál es la respuesta que han tenido. El 77% de los padres encuestados, 77%, consideran que la pensión debe reducirse entre un 41 a 50%. Fíjate qué diferencia hay entre lo que los colegios están haciendo y lo que los padres quieren. Los padres quieren hasta 50% y los colegios están ofreciendo 5%. Entonces ahí hay un abismo que necesariamente tiene que ser acortado
para que la indignación de los padres no llegue a producirse, porque nadie quiere ese escenario, ¿no? O sea, nosotros como Asociación de Consumidores responsable considera que se tiene que pagar por el servicio recibido, pero se tiene que ver la proporcionalidad entre lo que recibes y lo que pagas. Eso es la idoneidad, ¿no? Tiene que haber idoneidad, porque no puede ser que por un video de 3 minutos te estén dando esto, ¿no? Hay casos en los cuales nos cuentan que se le da una interacción en vivo entre el profesor y 10 alumnos de 20 minutos. Fíjate, ¿eh? Lo cual te da 1 minuto con 10 segundos por alumno. Y esto por semana. Entonces, el alumno tiene 1 minuto, 10 segundos por semana, lo cual te suma 4 minutos, 40 segundos al mes, y por eso te van a cobrar la pensión entera. Entonces, no hay proporción, y los padres no son tontos, pues, porque los padres saben sumar y restar y tienen criterio. Por eso es que existe esta actitud de los padres que consideran que las pensiones tienen que reducirse en un porcentaje del 77%, ¿no? Señor Cáceres, acá la pregunta bajo esta respuesta, que los padres consideran que las pensiones se deben reducir entre 41 y 50%, ¿eso deja un margen para pagarle a los maestros? ¿Eso nos permite pensar que el colegio no va a quebrar? Porque es alguna preocupación también de los papás, ¿no? Que los colegios quiebren de alguna manera y que al año siguiente no encontremos una plaza para nuestros hijos. Es obvio, ¿no? O sea, lo que te dice la encuesta es lo que quieren los padres, punto. Pero la cuestión acá es que hay que conversar, ¿no? O sea, tanto el Ministerio de Educación como los padres de familia están dispuestos a conversar, porque una negociación implica el acercamiento de las posiciones. Yo puedo tener una pretensión determinada y la otra parte puede tener otra pretensión. Entonces lo que hay que buscar es un equilibrio entre ambas pretensiones. Y la única manera de llegar a ese justo equilibrio es que los colegios sinceren su estructura de costos para que los padres entiendan que si se reduce en tanta medida, pues el colegio va a quebrar. O si se reduce en tanta medida, van a tener que despedir profesores. O sea, hablando se entiende la gente, pero los colegios tienen que mostrar una mayor apertura y transparencia en relación a los padres de familia, la cual, la encuesta lo demuestra, no se está produciendo en estos momentos. Y los colegios quieren o pretenden de que los padres de familia crean en ellos, confíen en ellos a pie juntillas, sin ninguna prueba de por medio, lo cual es pedir demasiado. Por eso hay un amplio margen para la negociación. Las pretensiones de los padres están consignadas en la encuesta, pero los padres de familia están dispuestos a conversar. Eso es lo que esperamos de los colegios, que aparentemente en un elevado número no lo están. Sabemos que hay colegios que quieren hacer bien las cosas. Sabemos que hay docentes que están esforzándose por aceptar estas condiciones y hacer un nuevo tipo de trabajo al cual ellos no estaban acostumbrados. Es decir, se están adaptando. Pero también existen colegios que tienen una actitud realmente demasiado dura que tienen que suavizar. Claro, y ahora quizás repetimos un poco lo que ya habíamos dicho, las 5 regiones del Perú con más reclamos, que lo estamos también viendo: Lima, Arequipa, Callao, La Libertad y Piura, ¿no? Siendo Lima con el 75% de reclamos. Y la siguiente es los 5 distritos con más reclamos, y en este caso sí pediría que nos detalle, ¿no? Exactamente cuáles son los distritos de Lima con más reclamos en ese sentido. En el formato de la encuesta virtual, que fue anónima para que los padres de familia no sientan ningún temor de llenarla, en el formato se consignó el nombre del colegio en donde estudiaba su hijo. Entonces eso nos permitió levantar información con una data bastante precisa, ¿no? Entonces, el número 1, el top, fue Los Olivos, porque fueron la mayor cantidad registrada en ese distrito, seguido de Chorrillos, San Juan del Urigancho, Cercado de Lima y el distrito de San Miguel. Entonces, allí hay una alta concentración, que dicho sea paso, tienen en común estos distritos, particularmente Los Olivos, su elevada densidad poblacional, ¿no? Entonces, en estos distritos se aprecia claramente que los colegios no están brindando el servicio que esperan los padres de familia, y por eso el número elevado de reclamos. Claro, y yendo al último espacio, la última pregunta justamente que usted nos ha alcanzado de esta encuesta es: ¿sabe si el colegio ha cumplido con su obligación de presentar dicho plan a la UGEL, plan de recuperación de clases? Y eso es importante, ¿no? Si nos puede detallar qué es exactamente este plan de recuperación de clases, que los papás deberían saberlo al detalle. Con arreglo a la ley,
los colegios tenían plazo hasta el día 23 de marzo pasado para entregar a la UGEL correspondiente el plan de recuperación de clases, en el cual indicaban cómo se iba a recuperar las clases en estos tiempos de cuarentena, qué medidas se iban a adoptar, si iba a haber una aula virtual, si se iba a hacer mediante videos, se iba a hacer mediante audios, si iba a haber un tutorial, cómo iba a ser la evaluación, cómo iba a ser la interacción entre docente y alumno, etcétera, etcétera. Y sí, cuando se levantara la cuarentena, se iban a establecer clases de recuperación. Todo eso tenía que estar consignado de una manera orgánica y sistematizada en el plan de recuperación de clases. Este plan tenía que ser aprobado por la UGEL correspondiente y posteriormente fiscalizado. Luego de que el plan era aprobado por la UGEL, los colegios estaban en la obligación de comunicar a los padres de familia el contenido de este plan de recuperación de clases. ¿Para qué? Para que los padres de familia conozcan las nuevas condiciones del servicio que van a recibir y para que sean conscientes de si existe idoneidad, es decir, que existe identidad entre lo que pagan y lo que reciben. Empero, un categórico 67% de padres de familia desconocen siquiera si el colegio había entregado el plan de recuperación de clases a la UGEL. Es más, obviamente, si ni siquiera saben de que se ha entregado o no, mucho menos lo han leído. Pues. Entonces, ¿cuál es la consecuencia dramática de eso? La consecuencia dramática de esto es que los padres no saben qué esperar. Es decir, cuando tú vas a un cine, tú sabes qué película vas a ver y a qué hora la vas a ver, ¿correcto? Cuando tú vas a un restaurante y pides un plato de comida, sabes exactamente qué plato te van a traer. Pero acá, al no haber un plan de recuperación de clases de conocimiento de los padres no saben qué esperar. O sea, los padres no saben si van a recibir un video, no saben si van a recibir un audio, no saben si va a ir un aula virtual. Todo está librado a la sorpresa. O sea, cada día es una sorpresa, porque no hay un plan estructurado que ellos puedan revisar, que puedan chequear. No hay, pues. Entonces, esto es una vulneración gravísima del derecho a la información de los consumidores. Y es tan grave que esto se puede denunciar ante el INDECOP. Si los padres no han recibido el plan de recuperación de clases, esto es una infracción que se puede denunciar. Igual, otra infracción que se puede denunciar es el cobro de pensiones por adelantado, que también salta, ¿no?, en las investigaciones y en los reclamos que venimos recibiendo. No te imaginas la cantidad o los miles de reclamos que tenemos. No puedes imaginarte lo que ha recibido ASPEC. O sea, estamos en este momento bregando solos contra una realidad que viene arrastrándose desde hace pocas semanas, pero que se ha vuelto tan dramática que requiere que nosotros, como una organización tan tradicional de defensa del consumidor, salgamos al frente para hacerlo. El punto es que si las pensiones se cobran por adelantado, eso es otra infracción. La pensión se presta con arreglo a la legislación vigente una vez que el servicio ha sido efectivamente prestado. Es decir, han habido reclamos de padres a quienes se les cobró la pensión de marzo al inicio, y eso lo lamentaron mucho los padres porque decían, si yo hubiera sabido lo que iba a pasar, no hubiera pagado la pensión, pero el colegio les exigía que paguen la pensión. O sea, hay colegios que te exigen que pagues la pensión por adelantado y hay otros colegios que te endulzan, ¿no? Hay colegios que te dicen, oye, paga la pensión por adelantado y te voy a hacer una rebaja del 3 o el 5% por haber pagado. Entonces los padres pagan pensando que este es un gran beneficio, pero cuando un colegio te ofrece eso, tendría que informarte a la par. Por si acaso te informo que no es obligatorio que me pagues por adelantado, por más que te dé un beneficio económico, sino que esta es una cosa que yo te informo que es algo que se paga hacia el fin del mes. Así que si lo quieres hacer, es de motu propio, pero sabiendo que no es obligatorio. Y obviamente los padres no lo sabían y por eso pagaron por adelantado marzo. Y a esos mismos padres ya les han llegado requerimientos de pago para que paguen por adelantado el mes de abril. Así que la exhortación a los padres de familias es que no paguen por adelantado la pensión. Señor Cáceres, ¿y cuál es la respuesta o la propuesta directa de ASPEC? Entiendo que han pedido que se posterguen las clases presenciales, pero ¿hasta Claro. cuándo? Nosotros consideramos de que para prevenir problemas se debería, durante el resto del año escolar, o sea, lo que hemos planteado es un conjunto de medidas, no una medida, sino hemos planteado un paquete de 4 medidas que una tiene que alimentar a la otra para que en todas ellas podamos salir de este entramado. La primera es no arriesgar la vida de los escolares, porque realmente es algo muy temerario enviarlos a clases en julio, en agosto, en septiembre. Es algo muy temerario. Como creo haberte dicho, hay muchas madres y padres de familia que han hablado conmigo y me han dicho que no importa lo que diga el Ministerio de Educación o lo que diga el colegio, no van a mandar a sus chicos a clases. Así pierdan el año escolar, no lo van a hacer. Están satisfechas con una educación a distancia, pero piden una educación a distancia de calidad. O sea, lo primero es que se suspendan las clases presenciales, más no la educación a distancia.
En segundo lugar, el gobierno debería evaluar la posibilidad de brindar un subsidio económico a los colegios privados que estén ubicados en aquellas zonas económicamente más deprimidas del país, ¿no? Este subsidio se otorgaría de manera temporal y en observancia de condiciones, los requisitos que el Ministerio de Educación establecería previamente. Aparte, el Ministerio de Educación tendría que adecuar su presupuesto anual, porque, por ejemplo, donde tenía partidas consignadas para la construcción de infraestructura o la habilitación de aulas, esas partidas tendrían que ser direccionadas a lo que es la educación a distancia. Compra de tablets, capacitación de docentes, creación de plataformas virtuales para impartir la educación correspondiente, creación de manuales, etcétera, etcétera. O sea, los recursos tienen que ser redistribuidos con carácter de urgencia. En tercer lugar, lo que te comentaba, ¿no?, de la resolución viceministerial 088-2020, que aprueba la norma técnica sobre el tipo de educación que tienen que impartir los docentes de los colegios públicos. Queremos que esa norma técnica de cumplimiento voluntario por los colegios privados se convierta en un reglamento técnico que sí es de cumplimiento obligatorio para todos. Y en este reglamento se establezcan los lineamientos mínimos de calidad para que los colegios no sigan haciendo lo que hacen, es decir, dándote el servicio como a ellos les parece mejor. Los colegios tienen que brindar un servicio que responda a determinados parámetros y solo con un reglamento técnico se podría alcanzar este objetivo. Todas estas medidas de implementarse al unísono van a garantizar ¿qué cosa? Van a garantizar que se pueda fiscalizar mejor, que los padres puedan decir, oye, esto no es lo que yo me merezco. El reglamento técnico dice que tú tienes que darme esto y no me lo estás dando. Y también van a garantizar que las entidades del Estado fiscalicen y eventualmente sancionen cuando corresponda, cuando se produzcan violaciones de las normas contenidas en el reglamento técnico. Como ves, se trata de un paquete integral para que se obtenga, primero, educación de calidad. Segundo, se apoya a los colegios que van a reducir las pensiones, porque van a reducirse las pensiones. Digan lo que digan, y no es que sea adivino ni vidente, pero los colegios, antes de que acabe el mes, acuérdate de mí, van a reducir las pensiones. Porque si no, el escenario que se abre, ¿cuál es? Que vamos a incrementar los niveles de morosidad de los padres de familia, porque sencillamente, si persisten en su exigencia de que se pague la pensión por la clase virtual como por la clase presencial, eso no se va a poder cumplir. No porque los padres no quieran hacerlo, sino porque los padres consideran que no lo merecen los colegios y segundo, que carecen de los recursos económicos para hacerlo. Justamente usted ha mencionado reiteradas veces en esta conversación educación a distancia de calidad. Eso es innegable lo que necesitamos, pero ¿qué ejemplo podríamos tomar de educación a distancia de calidad? ¿Qué país lo está haciendo bien? Exactamente, ¿qué ejemplo podríamos tomar? No sé si tiene alguna respuesta al respecto. Lo que te puedo decir, porque ASPEC es la coordinadora de la OCLAC. ¿Qué cosa es la OCLAC? El Consejo Latinoamericano de Asociaciones de Consumidores, y yo ejerzo también no solo la presidencia de ASPEC, sino la presidencia de OCLAC. Y lo que estamos viendo es que en todos los países miembros de Latinoamérica y el Caribe existe un problema similar. O sea, al haberse impedido que los chicos vayan presencialmente a los colegios, están enfrentando esta disyuntiva. ¿Y las clases virtuales cómo van a ser? Y en los colegios se están impartiendo clases virtuales que son de calidad eficiente. Justo estamos conversando desde ayer para hacer un estudio regional sobre las características de la educación a distancia. Eso todavía es una idea que, como estamos, primero es el Perú para mí, ¿no? Obviamente. Primero quiero terminar con lo que estamos haciendo antes de hacer esta investigación. Lo importante aquí, ¿qué es? Lo importante es que no hay una experiencia, por lo que hemos estado conversando hasta ayer con los otros directores de organizaciones de consumidores, no hay una experiencia sobre este tema y por eso es tan deficitario. A nivel de educación superior, sin embargo, sí, tenemos una larga tradición de educación a distancia con contenidos y plataformas para que se pueda brindar un servicio de calidad a los alumnos. Ahora, me preguntaban también ayer, oye, pero tú hablas de capacitar a los docentes en educación a distancia. Sí, pues, pero eso es un proceso, ¿no? Eso puede tomar semanas, meses, no es así. Yo soy docente universitario hace muchos años y dicto clases de manera presencial, pero a partir de este mes voy a dictar clases de manera virtual y me van a capacitar mañana. ¿Y cuánto tiempo dura la capacitación? 2 horas. Entonces, no es tan exacto de que capacitarte en el uso de una plataforma virtual vaya a ser algo así como rocket science, ¿no? Ciencia de la NASA. Tampoco es así, ¿no? Sencillamente te van a enseñar a apretar el botón de la izquierda, apretar el botón de la derecha, ya viste el numerito que sale, viste la pantallita, dale clic y se acabó. Eso es todo. Entonces, no crean de que para implementar una educación a distancia de calidad requerimos meses. El Perú no puede esperar. La educación no puede esperar y necesitamos correr.
Lo bueno que yo percibo es que este gobierno, o el presidente en particular, se deja asesorar y le presta mucha atención a los técnicos, a los especialistas. Se deja asesorar mucho por ellos. Y eso es muy bueno, ¿no? Porque las decisiones de este tipo se tienen que tomar sobre la base de criterios técnicos y no políticos. Y estos criterios técnicos llaman a que tengamos que repensar el sistema educativo a toda velocidad. Yo sé que lo ideal es tener largas discusiones, generar documentos de trabajo. Yo sé que ese es el mundo ideal, el universo ideal. Pero en este momento no vivimos en el mundo ideal, sino que estamos viviendo en un mundo en el cual la emergencia es lo que campea, y por eso mismo es que tenemos que darnos prisa en la adopción de medidas. Ya ayer he leído en algunos medios que el gobierno ya está hablando por primera vez en el tema de las pensiones. Hasta ayer se mantenía ajeno al tema de las pensiones, pero parece que nos está escuchando, parece que nos está oyendo, y por eso esperamos que en las próximas horas se puedan hacer anuncios que sean interesantes para los consumidores en relación a ese tema. Usted ya detalló el paquete de medidas que ustedes desde ASPEC han propuesto, pero algo que la gente está reclamando es, y hemos tenido claro desde su voz, el paquete de medidas, ¿no? El tema de no arriesgar la vida de los estudiantes, el subsidio para las zonas vulnerables, el reglamento técnico, que se convierte en un reglamento técnico, pero acá la gente está confundiendo y piensa que desde ASPEC se está pidiendo la suspensión del año escolar. ¿Qué le diría a las personas que consideran eso? Sí, ha habido hay algunos medios que no han entendido bien la posición de ASPEC y han generado esta confusión. Repito, ASPEC no está pidiendo la suspensión del año escolar. Lo que ASPEC está pidiendo es la suspensión definitiva de las clases presenciales. No consideramos conveniente que los chicos vayan presencialmente a los colegios por el inminente riesgo para su salud que ello implica. El gobierno ya anunció hace un par de días que se suspenden los espectáculos públicos por la misma razón, porque cuando existen grandes grupos de personas juntas, el riesgo es altísimo, ¿no? Entonces, uno tiene que evitar las concentraciones y mantener sus casas como áreas seguras, no salir de las casas. Salir a un colegio, transitar por un colegio, abordar una unidad de transporte público, constituyen riesgos que solamente en casos extremos tienen que ser realizados. Las clases no, lo que pedimos es la suspensión de las clases presenciales y sí a la educación a distancia para que no se pierda el año escolar. Perfecto. Bueno, me quedan algunos minutos, solamente un par de minutos. Yo quisiera preguntarle sobre el tema de los espectáculos, ¿no? Tenemos un montón de conciertos que las entradas ya están vendidas. En ese sentido, ¿qué procede? ¿Que nos devuelvan el dinero? Así, sí. ¿Y qué procede en ese sentido? Es una banda de mi época. De la tuya no, tú eres mucho más joven, pero sí es una época. Y en ese sentido, ¿qué toca, señor Cáceres? ¿Que nos devuelvan el dinero? Lo que corresponde es la implementación de mecanismos inmediatos para la devolución del dinero a las personas que pagaron. Todas las personas que pagaron tienen que recibir el reembolso de su dinero. Los organizadores de tales espectáculos tienen que implementar canales para que esto se dé. Por ejemplo, tienen que implementar la devolución en las cuentas corrientes o decirles que las cuentas de ahorro de las personas o en sus cuentas sueldo, o tienen que establecer algún sistema para la devolución inmediata del dinero. Esperemos que estén a la altura los organizadores. El tema de los espectáculos es un tema del cual podemos hablar otro día, pero siempre, de manera amplia. Siempre hay muchos reclamos por diversos temas, ¿no? Primero, porque no se respetó el aforo. Segundo, porque el espectáculo comenzó demasiado tarde. Tercero, porque los artistas usaron playback en lugar de cantar en vivo. En fin, hay muchas características de los espectáculos en vivo que siempre son objeto de denuncias. O sea, todo el tiempo el INDECOPI está recibiendo denuncias porque los espectáculos no tuvieron la idoneidad correspondiente. Por eso la lógica del gobierno de prohibir estos espectáculos de manera definitiva es la misma lógica que aplicamos nosotros para pedir la suspensión de las clases presenciales. O sea, no queremos ver a los niños expuestos en grupos numerosos de personas porque eso es un riesgo inaceptable. Señor Cáceres, tengo un minuto adicional. Si quiere usted subrayar o agregar algo, por favor, adelante. Sí. El mensaje final de ASPEC es que ASPEC está luchando a brazo partido para tener una educación a distancia de calidad y a precio justo. Ese es nuestro eslogan, educación a distancia de calidad y a precio justo. Y los televidentes se preguntarán por qué hablo de educación a distancia y no solo de educación virtual. ¿Por qué? Porque la educación a distancia se puede servir de varias plataformas, la radio, la televisión, los medios digitales, etc. O sea, hay muchas formas de impartir educación a distancia, pero queremos que sea de calidad y a un precio asequible por los consumidores. No se les puede pedir que sigan pagando lo mismo que por una clase presencial.
Perfecto. Estuvimos con Crisólogo Cáceres, el expresidente de ASPEC. Le agradecemos mucho su presencia, señor Cáceres. Espero que las personas que hayan escuchado esta conversación les quede un poco de tranquilidad de lo que se está haciendo. Y nada, un agradecimiento a Julio Melgarejo por haber hecho posible esta conexión y un agradecimiento especial a todas esas más de 1.500 personas que nos han acompañado durante esta conversación. Qué bueno que hayamos Muchísimas tenido gracias. tan buena audiencia. Sí, sí, Hasta sí. pronto. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en un ratito, en unos minutos con más entrevistas en vivo. Gracias.